Hola, me llamo Mark. Tengo 27 años. Vivo en un pequeño apartamento en Portland, Oregón, y trabajo a distancia como ingeniero de software para una startup mediana. Nada especial, principalmente cosas de backend, muchas horas y mucho café. Llevo 3 años en una relación con una mujer llamada Tina. Y últimamente, ya ni siquiera sé cómo llamarlo. Solía estar enamorado de ella. Es decir, completamente. Cuando nos conocimos, ella era segura de sí misma, encantadora, llena de energía. Me sentía afortunado de estar con alguien así, pero con el tiempo esa energía se convirtió en otra cosa. Algo frío, crítico, distante. Siempre me está comparando con su ex. Trevor ya tenía abdominales el año pasado, dijo la semana pasada. Trevor tenía metas. Iba a algún sitio. ¿Por qué tú nunca quieres mejorar, Mark? Es constante. Todo lo que hago o dejo de hacer se convierte en un problema. Desde la comida que pido hasta la forma en que camino. No exagero. Hace 2 noches se burló de cómo caminaba por la habitación. Lo intento. Dios sabe que lo intento. Pago las facturas. Limpio. Cancelo planes para estar con ella cuando dice que se siente sola, solo para que luego pase la noche pegada al móvil. Y aún así, parece que nunca soy suficiente. Siempre hay algo que no hice, algo que debería haber hecho mejor. Una versión imaginaria de mí que no logro alcanzar. Hoy empezó como la mayoría de los días. Se despertó molesta porque olvidé mover la colada anoche. Estuve hasta las 3 de la mañana solucionando errores en una API, pero eso no importó. Ni siquiera puedes con lo básico, murmuró mientras cerraba el armario de un portazo. Y luego lo dijo otra vez, esa frase que ya me sé de memoria. Quizá deberías pensar en qué hago yo aquí, perdiendo el tiempo con alguien que ni siquiera quiere crecer. Dice que debería estar agradecido, que la mayoría de mujeres no aguantarían a un tipo como yo. Lo peor es que empecé a creérmelo. Al mediodía no podía concentrarme. Tenía la mente nublada y cada notificación de Slack me daban ganas de tirar el portátil por la ventana. Necesitaba salir del apartamento, respirar. Cogí mi mochila y caminé unas manzanas hasta una cafetería a la que solía ir cuando era freelance. Maple and Pine, un sitio tranquilo, mesas de madera, música suave, muchas plantas. Pensé en ponerme los auriculares y reiniciar la cabeza un poco. Pedí un café solo y me senté junto a la ventana. Intenté concentrarme. Fracasé. Solo miraba la pantalla, viendo cómo el cursor parpadeaba como si se burlara de mí. Una voz me interrumpió. Día duro ya. Levanté la vista. Era la barista. No era la chica que solía trabajar allí hace un año. Esta tenía el pelo castaño rojizo recogido en un moño suelto, pecas, y una sonrisa tranquila que ya no se ve mucho. Le devolví una sonrisa débil. Algo así, respondí. Asintió. Bueno, si necesitas algo más fuerte que café, avísame. Solté una risa. Me pilló desprevenido. Alguien siendo amable, sin sarcasmo, sin juzgar. Se fue y yo volví a fingir que escribía, pero no podía dejar de pensar en lo diferente que fue esa interacción comparada con mi mañana. 1 hora más tarde volvió a limpiar las mesas. ¿Sigues aquí? Eso suele ser buena señal o señal de un burnout total. O las dos. Respondí, y para mi sorpresa, le dije, soy Mark. Julia, dijo, asintiendo con una sonrisa suave. No tenía intención de hablar. De verdad que no. Pero simplemente lo solté. Le conté que trabajaba en tecnología, que vivía cerca y que solo necesitaba escapar un rato del apartamento. Dijo que lo entendía, que a veces estar rodeado de la energía equivocada puede matarte poco a poco, y no te das cuenta hasta que ya estás vacío. Asentí, y entonces lo dije. No sé por qué, no lo planeé, pero la miré y le dije, te ves mejor que mi novia. En cuanto salieron esas palabras de mi boca, me sentí un completo idiota. Abrí los ojos un poco más. Estaba listo para disculparme o soltar una broma, pero ella simplemente me miró un segundo, luego sonrió. No fue una sonrisa coqueta,
ni sarcástica, solo una sonrisa cálida, comprensiva, casi triste. Dijo, entonces quizá estás con la chica equivocada. Mientras se alejaba, me quedé congelado, avergonzado, confundido, culpable, aliviado. No sabía qué acababa de pasar, pero sí sabía que no había sentido algo así en mucho, mucho tiempo. Esa noche dormí poco. Repetía el momento en mi cabeza. La expresión en su rostro después de lo que dije, sin sorpresa, sin disgusto, solo esa sonrisa tranquila, como si escuchara cosas así todo el tiempo, o quizá como si entendiera más de lo que yo pensaba. Y luego sus palabras, quizá estás con la chica equivocada. Me golpearon más fuerte de lo que quería admitir. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado, que llevaba semanas bajo presión, que no significaba nada. Pero, en el fondo, sabía que sí significaba algo. A la mañana siguiente, Tina ya estaba despierta cuando abrí los ojos. Estaba con el móvil, como siempre. No dijo buenos días. Yo tampoco. Fui a la cocina y le preparé un café, como siempre. Cuando se lo llevé, apenas levantó la vista. Finalmente murmuró, «Has tardado lo tuyo». Me quedé mirándola un segundo. No se dio cuenta. Siguió haciendo scroll. Más tarde intenté trabajar, pero no podía. No podía concentrarme. Los mensajes de Slack se acumulaban. El código seguía sin tocarse y mi mente no dejaba de volver a Maple and Pine, a Julia. No tenía pensado volver. De verdad que no quería convertirlo en nada. Pero hacia el mediodía, me encontré poniéndome la misma sudadera con capucha y caminando por el mismo camino. Al entrar, el lugar estaba más tranquilo que el día anterior. Unas pocas personas con portátiles, un tipo en una llamada cerca de la ventana. Julia estaba detrás del mostrador atándose el delantal. Levantó la vista y volvió a sonreírme. Sentí un leve nudo en el pecho. Asentí. Sí, pensé que el café ayudó a mi productividad ayer. Ella alzó una ceja. ¿De verdad? Me reí, y me pasó una taza antes de que siquiera pidiera. Me acuerdo, dijo, como si leyera mi mente. Me senté en la misma mesa. Ella se quedó detrás del mostrador un rato, pero unos 20 minutos después se acercó a limpiar la mesa de al lado. Echó un vistazo a mi pantalla. ¿Trabajando de verdad hoy, o solo disfrutando del aire acondicionado otra vez? Sonreí. Intentando trabajar. Fracasando miserablemente. Se apoyó levemente en la mesa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Lo que dijiste ayer sobre tu novia, ¿lo decías en serio? Dudé. No estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. No quería parecer un imbécil. Tampoco quería faltar al respeto a Tina, aunque ella me faltara el respeto a diario. Pero asentí. No planeaba decirlo. Simplemente, se me escapó. Julia ladeó la cabeza. Normalmente, cuando algo se escapa, es porque lleva demasiado tiempo ahí. Esa frase se me quedó grabada. No esperó respuesta. Simplemente se fue, como si no fuera nada importante. Pero lo era. Al menos para mí. Me quedé otra hora, fingiendo trabajar. Antes de irme, le agradecí el café. Ella dijo, misma hora mañana. Sonreí, asentí y salí sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en semanas. Esa noche, con Tina, todo siguió igual. Frío, corto, transaccional. Cenamos juntos, pero apenas hablamos. Cuando le pregunté cómo le había ido el día, dijo, bien. Como siempre. ¿Por qué lo preguntas? Dije, sin razón. Entonces levantó la vista de su plato y dijo, estás raro últimamente. ¿He hecho algo? Me pilló desprevenido. Quería decir que sí. Quería decirlo todo. Quería gritar que me sentía como un extraño en mi propio apartamento. Que no podía ni respirar cerca de ella. Pero en vez de eso, solo dije, estoy cansado. Ella se encogió de hombros. Pues duerme. Tienes mala cara. Más tarde esa noche, mirando al techo, por primera vez en mucho tiempo,
admití algo, ya no estaba enamorado. No lo estaba desde hacía tiempo. Solo seguía por culpa, por rutina, por miedo. Pero en el fondo, sabía que no podía durar. Y en algún rincón de mi mente, seguía escuchando la voz de Julia. Normalmente, cuando algo se escapa, es porque lleva demasiado tiempo ahí. No se equivocaba. A la mañana siguiente me desperté antes que Tina. Me quedé un rato mirando al techo, escuchando su respiración suave a mi lado, preguntándome cómo dos personas podían estar tan cerca físicamente y a la vez vivir en mundos distintos. No hablamos. Ella se quedó en la cama, con el móvil. Yo me vestí, cogí el portátil y salí del apartamento sin decir adiós. Recorrí el mismo camino de los últimos 2 días. Ni siquiera fingí que iba a otro sitio. Sabía exactamente a dónde quería ir. Al entrar en Maple and Pine, Julia estaba detrás del mostrador ajustando la tapa de un café para llevar. Me vio y volvió a sonreír. Esa sonrisa que no es forzada ni por educación. Se sentía real. 3 seguidos, dijo, entregándome una taza antes de que pidiera. Creo que eso significa que ya eres cliente habitual. Me reí. Tienes buena memoria. Tengo buen instinto, respondió, secándose las manos con una toalla. Y tienes pinta de alguien que necesitaba volver. Tenía razón. Me senté en la misma mesa, abrí el portátil, una vez más, apenas trabajé. Después de unos 30 minutos, se acercó con su propia taza. ¿Te importa si me siento un momento? Le hice un gesto hacia la silla. Por favor. Se sentó y se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. He estado pensando en lo que dijiste el otro día. Mi corazón dio un pequeño brinco. ¿Qué parte? Sonrió. La parte en la que soltaste que tu novia no es tan guapa como yo. Me reí nerviosamente. Sí, eso no fue planeado. Lo sé, dijo. Por eso se me quedó grabado. Hubo una pausa. No incómoda, solo silenciosa. Entonces dijo algo que no esperaba. Parecías cansado la primera vez que te vi. No solo físicamente, como, del alma. Miré mi taza. Sí, es bastante acertado. No hizo preguntas de inmediato. Solo esperó. Me dio espacio. No sé por qué. Tal vez porque hacía mucho que no tenía una conversación real. Pero empecé a hablar. Llevo 3 años con Tina, dije. Y creo que he estado aguantando por los primeros 6 meses durante los otros 2 años y medio. No me interrumpió. Al principio era bueno. Quiero decir, ella me retaba, me empujaba, pero luego se convirtió en otra cosa. Ahora es como si todo lo que hago estuviera mal. Como si estuviera fallando constantemente en un examen que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Julia dio un sorbo a su café. ¿Ella te ha dado las gracias alguna vez por algo? Preguntó. Lo pensé. Lo pensé de verdad. No, no realmente. ¿Te ha elogiado? ¿Te ha dicho que está orgullosa de ti? Negué lentamente con la cabeza. Solía hacerlo. Ahora todo es deberías hacerlo mejor o... porque no puedes ser más como el tipo que tiene en la cabeza esta semana. Julia asintió. Es duro cuando el amor se convierte en una actuación. La miré. ¿Cómo sabes eso? Ella sonrió levemente, pero no le llegó a los ojos. He pasado por eso. Nos quedamos en silencio un momento. Había algo reconfortante en su presencia. Sin presión, sin juicios, sin agenda. Solo calma. No sé por qué te estoy contando todo esto, dije. Ella se encogió de hombros. A veces un desconocido escucha mejor que las personas que dicen amarnos. Esa frase me dio de lleno. Miré por la ventana, observando a la gente pasar. Pensé en todas las veces que llegué a casa con buenas noticias, un bono en el trabajo, ganar un cliente, un pequeño éxito, y Tina o lo ignoraba o lo convertía en algo negativo. Y luego pensé en Julia, ahí sentada, escuchando. No intentaba arreglarme. No me decía que estaba equivocado. Solo estaba ahí. Creo que tengo miedo de irme, dije en voz baja.
No porque las iba queriendo, sino porque no sé quién soy sin todo este ruido. Julia me miró durante un largo rato. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Ya eres otra persona, Mark. El tipo que entró en esta cafetería hace 2 días no habría dicho nada de esto. Ni siquiera me habría mirado a los ojos. Se levantó, dejó su taza y me lanzó una última mirada. No estás roto. Solo estás enterrado. Y volvió al mostrador. Me quedé allí un buen rato, mirando mi café. Y por primera vez en años, empecé a pensar que, tal vez, solo tal vez, no tenía que sentirme así para siempre. Esa noche, no volví directamente a casa. Me senté en un banco cerca del río durante casi 1 hora, con el móvil vibrando en el bolsillo. Tina había enviado 2 mensajes. ¿Dónde estás? ¿En serio me estás ignorando ahora? No respondí. Hacía frío y no había llevado chaqueta. Pero, por alguna razón, el frío se sentía honesto, como algo que por fin podía sentir después de estar tanto tiempo entumecido. No podía dejar de pensar en lo que dijo Julia. No estás roto. Solo estás enterrado. Esa frase no solo se me quedó grabada. Se me clavó en el pecho. Sentía como si hubiera estado bajo el agua durante años, y alguien por fin me hubiera sacado a la superficie para respirar. Cuando por fin crucé la puerta, Tina estaba en el sofá, con los brazos cruzados y la tele en silencio. «¿En serio?», dijo en cuanto me vio. «No respondiste a ninguno de mis mensajes». «Necesitaba tiempo para pensar», respondí. Se levantó de golpe. ¿Pensar en qué? ¿En a dónde huir ahora? Llevas toda la semana raro. Dejé la mochila junto a la puerta. Sí. Lo he estado. Entrecerró los ojos. Has conocido a alguien, ¿verdad? No dije nada. Ella rió. Pero no porque fuera gracioso. Fue esa risa amarga que se te clava en la espalda. Lo sabía. Sabía que pasaba algo. ¿Quién es? ¿Una chica del trabajo? ¿Una de tus caminatas a la cafetería? Guardé silencio. Siguió hablando. Eres patético, Mark. Conoces a una camarera con una sonrisa falsa y de repente olvidas quién ha estado a tu lado los últimos 3 años. ¿De verdad has estado a mi lado? Pregunté. Mi voz era tranquila. No gritaba. No estaba enfadado. Solo, estaba. Eso la hizo quedarse callada. Me miró como si no reconociera a la persona frente a ella. He estado contigo en todo, dijo con dureza. No, dije, negando lentamente con la cabeza. Has estado cerca de mí en todo. No es lo mismo. Parpadeó varias veces. No puedo creer que estés tirando todo esto por la borda por alguien que ni siquiera conoces. No estoy tirando nada por la borda, dije. Estoy eligiendo dejar de ahogarme. Estás siendo dramático. ¿De verdad? ¿O simplemente he estado callado demasiado tiempo? Cogió su móvil y empezó a pasear por la habitación. No estás pensando con claridad. Te vas a arrepentir. No lo creo. Y eso fue todo. Fui al dormitorio, cogí mi bolsa de viaje, metí algo de ropa y tiré dentro el cepillo de dientes. No hice la maleta con cuidado. No cogí todo. Solo lo que necesitaba para no estar allí esa noche. Ella me siguió hasta la puerta. ¿Así que ya está? ¿Te vas? Me giré hacia ella. No había odio en mi voz. Ni rencor. Solo verdad. No puedo seguir viviendo en una relación en la que siempre siento que no soy suficiente. Donde me critican más de lo que me abrazan. Donde me da miedo cruzar la puerta de casa. Ella no respondió. Así que salí. Conseguí una habitación en un motel barato a las afueras de la ciudad. Olía a lejía y la moqueta estaba dura, pero era tranquilo. Me tumbé en la cama, miré al techo y lloré. No porque la echara de menos. No porque dudara de mi decisión. Sino porque había pasado 3 años creyendo que no merecía más. 3 años viviendo bajo el peso de la idea de otra persona de quien debía ser. Y por fin, me había liberado de eso. Cogí el móvil. No pensaba que de verdad fuera a escribirle a Julia. Pero lo hice. Hola. Me fui.
No sé muy bien a dónde voy ahora, pero gracias. Probablemente no sepas lo que hiciste, pero me diste la fuerza suficiente para decirlo. Pulsé enviar y apagué la pantalla. 15 minutos después, vibró. Era Julia. Eres más fuerte de lo que crees, Mark. Pásate mañana. El café corre por mi cuenta. Me quedé mirando el mensaje un rato. Y entonces, por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertarme con ansiedad. Sin voces en mi cabeza, sin presión, solo silencio y paz. Me desperté en la habitación del motel poco después de las 7 de la mañana. Las persianas estaban medio abiertas y un rayo de sol cruzaba la manta barata hasta mi pecho. Me quedé tumbado un minuto, observando la luz. Se sentía tranquilo. No el tipo de silencio que se siente cuando falta algo, sino el tipo en el que tu mente, por fin, deja de correr. Miré el móvil. Ningún mensaje de Tina. Ninguna llamada perdida. Nada. Pero había un mensaje sin leer, de Julia. Buenos días, ¿sigue en pie ese café? Me senté y sonreí para mis adentros. 15 minutos después, ya iba caminando por esa calle tan familiar hacia Maple and Pine. Con la sudadera puesta, las manos en los bolsillos, algo cansado, pero más ligero de lo que me había sentido en años. Cuando entré, Julia estaba limpiando el mostrador. Alzó la vista y me dedicó una mirada. No era de sorpresa, ni exagerada. Solo esa misma sonrisa tranquila. ¿Viniste? Dijo. Te dije que lo haría. Me deslizó una taza sin preguntar. Lo de siempre, exactamente. Me senté en la mesa de la esquina. Un par de personas trabajando con portátiles, una pareja desayunando. La música era suave. Una guitarra acústica sonaba de fondo. Unos minutos después, Julia trajo su propia taza y se sentó frente a mí, como antes. No preguntó nada enseguida. No apresuró el momento. Solo bebía a sorbos, esperando a que yo estuviera listo. Anoche me mudé, dije en voz baja. No llevé mucho. Solo lo necesario. Me quedé en un motel. Ella asintió. ¿Cómo te sientes? Respiré hondo. Extrañamente, bien. Como si debía haberlo hecho hace un año. Julia bajó la mirada a su taza. Irse no es fácil, sobre todo cuando llevas tanto tiempo quedándote. Pensaba que estaba siendo leal, dije. Pero resultó que solo tenía miedo. No eres el único. Nos quedamos en silencio otra vez, pero no fue incómodo. Ella me miraba de forma distinta ahora, como si no solo escuchara, sino que viera la versión de mí que ni yo había descubierto aún. Te debo mucho, dije. Ella negó con la cabeza. No me debes nada, Mark. La parte difícil la hiciste tú solo. Sonreí. Aún así, me ayudaste. Bueno, dijo, terminando su café, entonces déjame ayudarte una vez más. Sacó una pequeña libreta del bolsillo del delantal y escribió algo. Luego arrancó la hoja y me la entregó. Era una dirección, a solo unas calles de allí. ¿Qué es esto? Mi piso, dijo con una sonrisa. No es una cita ni nada, pero hago un desayuno casero bastante bueno, y tú pareces necesitar algo mejor que una tostada de motel. Me quedé mirando el papel un momento, luego la miré a ella. ¿Estás segura? Ella asintió. No suelo invitar a gente, pero creo que los dos necesitamos recordar cómo se siente que te traten como a una persona. Doblé la nota y la guardé en el bolsillo. Iré, dije. Nos quedamos allí otros 15 minutos hablando de cualquier cosa. Música favorita, recuerdos de infancia, los peores trabajos. Me contó que de pequeña quería ser escritora. Yo le conté que pensaba que ya estaría viviendo en Nueva York a estas alturas. Se sentía fácil. Sin presión, sin expectativas. Solo real. Esa misma tarde, empaqué el resto de mis cosas del motel y fui a ver un alquiler temporal que encontré en internet. Un estudio pequeño, pero limpio y tranquilo. Firmé el contrato a la mañana siguiente. En las semanas siguientes, vi a Julia casi todos los días. A veces me pasaba por Maple and Pine solo unos minutos.
Otras, nos quedábamos charlando hasta que terminaba su turno. Nunca me apresuró. Nunca preguntó qué era esto ni a dónde iba. Y yo tampoco lo hice. Una noche, un mes después, estábamos sentados en su sofá viendo una peli. De esas que ninguno presta atención al argumento. La miré y la vi mirándome. ¿Qué? Pregunté. Ella sonrió. Ahora sonríes con los ojos. Antes no lo hacías. Esa noche, nos besamos por primera vez. Sin preparativos, sin música dramática. Solo dos personas que se habían acercado sin forzarlo. Tina nunca volvió a escribirme. Y yo nunca volví. No necesitaba cierre. No necesitaba oír su versión una vez más. Ese capítulo se cerró en el momento en que entendí que yo no era el problema. Ahora, 6 meses después, Julia y yo vivimos juntos en ese mismo estudio. No es perfecto. Ambos tenemos nuestras manías, y discutimos como cualquier pareja. Pero ella me escucha. Se ríe conmigo. Y a veces, mientras cocinamos o limpiamos, o simplemente estamos tumbados en el suelo hablando de nada, me mira y dice: me alegro de que lo dijeras por accidente. Y yo siempre le devuelvo la sonrisa. Porque a veces, las mejores cosas en la vida de verdad empiezan con un simple error honesto.